¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este espacio. Hoy vamos a hacer algo realmente especial, un viaje a los mismísimos orígenes. Nos vamos a sumergir en un análisis profundo del libro del Génesis. Y miren, esto es mucho más que repasar historias antiguas. Se trata de descubrir la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás, de entender cómo desde el primer momento ya se estaba revelando un plan divino grandioso. Y para una exploración de esta magnitud, necesitamos una buena guía. Nuestro mapa será el increíble trabajo de Rodrigo Montoya a través de su proyecto Vida con Vocación. Su análisis, que él titula El diseño divino, creación, pacto y soberanía, es justo lo que necesitamos. Nos va a permitir ir más allá de la superficie, conectar los puntos y desentrañar esas verdades fundamentales que el Génesis tiene guardadas para nosotros. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Es un recorrido de 6 etapas. Primero, vamos a contemplar el diseño divino original, esa creación perfecta. Luego, veremos cómo se produce la fractura, y en medio de ella surge la promesa. En tercer lugar, entenderemos qué es un pacto inquebrantable, la forma en que Dios se relaciona con nosotros. Conoceremos a los protagonistas de la fe, personas con fallas, como todos. De sus historias vamos a destilar verdades que transforman vidas. Y, para terminar, aterrizaremos todo esto. Veremos qué significa el Génesis en nuestra vida hoy. ¿Listos? Pues vamos a sumergirnos. Y bueno, como no podía ser de otra manera, empezamos por el principio de todo. Génesis no es simplemente el primer libro de la lista, es el cimiento, la base, sobre la que se edifica toda la narrativa bíblica. Absolutamente todo lo que más adelante vamos a entender sobre redención, sobre el propósito humano, sobre nuestra relación con Dios, todo comienza aquí, en este diseño divino original. A ver, esta frase, que se repite como un estribillo a lo largo del primer capítulo, es mucho, pero mucho más que un simple comentario. Es una declaración de principios. Es Dios mismo estableciendo el estándar de fábrica del universo. Lo que nos está diciendo es que el estado original de todo, tal como fue concebido y ejecutado por el Creador, era perfecto. No había una sola falla, ningún error de cálculo, ni el más mínimo rastro de caos o dolor. Todo, absolutamente todo, funcionaba en una armonía perfecta, como una sinfonía cósmica. Esto es crucial, porque significa que todo lo que hoy vemos que está roto, quebrado, que causa sufrimiento, eso no es parte del diseño original. Es una anomalía, una intrusión en un mundo que fue creado para ser fundamentalmente bueno. Pensemos en Dios aquí como un arquitecto divino, un maestro de obras. Él no está improvisando. Cada movimiento es intencional. Fíjense en el método. Crea a través de su palabra. Cuando dice que haya luz, no es una sugerencia, es un decreto ejecutivo que la realidad misma obedece al instante. Luego, su trabajo es imponer orden donde había desorden, caos. Separa la luz de la oscuridad, las aguas de los cielos, está estructurando, diseñando. Y cada paso es deliberado, es pensado y es evaluado. Él mismo se detiene a contemplar su obra y declara es bueno. Y así, paso a paso, llega al clímax, a la joya de su creación, la humanidad, hecha a su imagen para ser sus representantes en la tierra. Y al terminar, la evaluación final sube de nivel. Ya no es solo bueno, es muy bueno. Es la firma del artista en su obra maestra, una declaración de perfección total y absoluta. Pero esta sinfonía perfecta se interrumpe. El capítulo 3 de Génesis es un giro argumental dramático. Nos lleva al momento que lo cambió todo, la fractura de ese diseño perfecto. Pero, increíblemente, en ese mismo instante de oscuridad, también encontramos el primer destello de una promesa, la primera luz de esperanza para la restauración. Analicemos la estrategia de la tentación, porque es una genialidad de la malicia. No se presentó como algo obviamente malo, fue mucho más astuto. Fue un ataque directo al carácter de Dios. Por un lado estaba la palabra de Dios, que era una advertencia clara, pero llena de amor, diseñada para proteger. Pero la serpiente la toma, la retuerce y la presenta de otra forma. Siembra una duda. ¿Será que Dios es realmente tan bueno? ¿O quizá les está ocultando algo? A lo mejor no quiere que sean como Él. El límite que Dios había puesto, que era en realidad una oportunidad para confiar, la serpiente lo presenta como una prohibición injusta,
como si Dios estuviera reteniendo algo bueno. Y esa es la esencia de la tentación hasta el día de hoy. No nos ofrece el mal de frente, sino que nos hace dudar de la bondad de Dios y de su palabra. Y las consecuencias fueron inmediatas, devastadoras y afectaron absolutamente todo. Primero, la vergüenza y el miedo tomaron el lugar de la inocencia y la confianza. Esa comunión abierta y sin barreras con Dios se transformó en un instinto de esconderse. Segundo, la relación vertical, la relación con Dios se quebró, y esto se simboliza con la expulsión del jardín, de su presencia. Tercero, la armonía horizontal entre los seres humanos se hizo pedazos. La unidad dio paso a la acusación, a echarse la culpa el uno al otro. Y finalmente, el dolor y la muerte. Conceptos extraños hasta ese momento hicieron su entrada en una creación que, recordemos, no fue diseñada para ellos. Fue una fractura total en todos los niveles de la existencia. Y es justo aquí, en este punto, el momento más oscuro de la historia humana, en medio del juicio y la sentencia, que el propio Dios enciende una luz de esperanza. Esta es, para muchos teólogos, la primera promesa de redención de toda la Biblia, el protoevangelio. Oculta dentro de la maldición a la serpiente, Dios hace una promesa increíble. Anuncia que un día, un descendiente de la mujer, un ser humano, aplastará definitivamente la cabeza del enemigo. Y aunque ese descendiente sería herido en la batalla, tú le golpearás el talón, la victoria final estaba garantizada. Este es el primer susurro del Evangelio, una promesa que se convirtió en el ancla de la esperanza para toda la humanidad a través de los siglos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se desarrolla esta promesa a lo largo del tiempo? Después de la caída, Dios no se da por vencido con la humanidad, para nada. En lugar de eso, Él mismo toma la iniciativa y comienza a relacionarse con nosotros de una manera muy particular, a través de lo que la Biblia llama pactos. Y estos pactos son como el hilo conductor de oro que va hundiendo toda la historia de la redención. Es importantísimo que entendamos bien qué es un pacto en sentido bíblico. No es un contrato o un acuerdo entre dos partes iguales como los que hacemos nosotros. Un pacto es una promesa solemne, iniciada unilateralmente por Dios. Su cumplimiento no depende de nuestra capacidad o de nuestra fidelidad, sino que está totalmente garantizado por el carácter de Dios, que no cambia. Imaginen que es un contrato sellado con la propia reputación de Dios. Por su misma definición, es inquebrantable. Y de todos los pactos, el que Dios hace con Abraham se convierte en el eje central sobre el que gira el resto de la Biblia. Se apoyan tres pilares gigantescos. Primero, la promesa de una descendencia, de ser padre de multitudes. Algo que humanamente hablando era ridículo para un hombre anciano con una esposa estéril. Segundo, la promesa de una tierra, un lugar físico, cananeo, como herencia para esa descendencia. Y tercero, el pilar más expansivo e increíble de todos, la promesa de que, a través de Abraham y su linaje, la bendición de Dios alcanzaría a todas las familias de la tierra. Cada una de estas promesas se va a ir desplegando y cumpliendo a lo largo de toda la Escritura. Bien, ahora, todas estas ideas grandiosas de creación, de caída, de pacto, no son conceptos abstractos que flotan en el aire. Se viven, se encarnan en las vidas de personas de carne y hueso, hombres y mujeres que están lejos de ser perfectos, y es a través de ellos que Dios va tejiendo su plan de redención. No son héroes de mármol sin defectos, y es precisamente eso lo que hace que sus historias sean tan reales y tan poderosas para nosotros. Si seguimos esta línea patriarcal del Génesis, vamos a notar un patrón, un tema que se repite y se desarrolla. Cada historia se construye sobre la anterior, revelando más y más del carácter de Dios y su plan. Todo arranca con Adán y Eva, con el comienzo de todo, y esa elección trágica que lo fracturó. Luego, la historia avanza hacia un mundo corrupto, pero en medio del juicio divino sobre la maldad, vemos la gracia que preserva a Noé y su familia. Más adelante, aparece Abraham, llamado a ser el padre de la fe, y su vida es una mezcla constante de una fe increíble y fallas muy humanas. Después conocemos a su nieto, Jacob, cuyo nombre significa suplantador, un luchador, un tramposo, que es transformado por un encuentro con Dios. Y la saga del Génesis culmina con la historia de José. Su vida es el ejemplo supremo de cómo la soberanía de Dios puede tomar la traición, el dolor y el sufrimiento más profundos y convertirlos en un instrumento de salvación. Lo que une a todos estos personajes no es su perfección moral, sino la asombrosa fidelidad de un Dios que insiste en trabajar a través de sus vidas imperfectas para cumplir su plan perfecto e inquebrantable.
es que estas narrativas no son solo biografías antiguas para entretenernos, son el vehículo que Dios usa para revelarnos verdades eternas y fundamentales. Verdades sobre quién es Él, sobre quiénes somos nosotros y sobre su gran plan de salvación. Son doctrinas que, si las entendemos bien, tienen el poder de transformar por completo nuestra manera de ver el mundo y de vivir. Empecemos con esta idea, la Imago Dei. Es una doctrina simplemente revolucionaria. Lo que significa es que cada ser humano, sin importar su origen, su estatus social, su capacidad o sus errores, tiene un valor y una dignidad infinitos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser un reflejo, una imagen de Dios mismo en la tierra. Esto no es algo que nos ganamos con nuestro esfuerzo, es parte de lo que somos por diseño. Y esta imagen se refleja en nuestra capacidad de razonar, de amar, de ser creativos, de tomar decisiones morales, de relacionarnos, de cuidar de la creación. Esta idea es el fundamento de por qué toda vida humana es sagrada. Al mismo tiempo, Génesis es brutalmente honesto sobre la realidad del pecado. Lo define como una rebelión, como ese deseo humano de ser nuestro propio Dios, de establecer nuestras propias reglas. Ya vimos sus consecuencias devastadoras: separación, vergüenza, conflicto, muerte. Pero es vital entender su naturaleza. Dios mismo le advierte a Caín con una imagen potentísima. Le dice que el pecado es como una fiera, como un depredador agazapado a la puerta esperando el momento para saltar y controlarlo. Esto nos enseña que el pecado no es un simple error o un despiste, es una fuerza activa y destructiva contra la que necesitamos estar en guardia. Pero, y esto es maravilloso, incluso frente a esta realidad tan sombría del pecado, la gracia de Dios aparece de inmediato. No es un plan B. Vemos sus primeras semillas ya en Génesis 3:15, con esa promesa de un Redentor. La vemos en el acto de Dios de vestir a Adán y Eva. Para cubrir su vergüenza con pieles, un animal inocente tuvo que morir. Es el primer indicio de que la cobertura del pecado requiere un sacrificio. Y por supuesto, la vemos en la iniciativa de Dios de establecer pactos, mostrando que la restauración de nuestra relación con Él siempre, pero siempre empieza por su iniciativa, por su gracia. Bueno, llegamos al punto clave. La gran pregunta es, ¿y todo esto qué? ¿De qué nos sirve saber todo esto hoy? ¿Cómo estas historias y doctrinas tan antiguas pueden tener un impacto real en nuestra vida en pleno siglo XXI? Porque ese, y no otro, es su propósito final: transformarnos. Génesis nos hace un llamado muy claro y práctico a tres cosas. Primero, a una mayordomía responsable. El mandato original de cuidar la creación se aplica a nuestro entorno, claro, pero también a cómo administramos nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras relaciones. Segundo, nos llama a caminar por fe. La vida de Abraham es un espejo. A menudo nos enfrentamos a un futuro que no vemos claro, y el llamado es a dar el siguiente paso en obediencia, confiando en que Dios nos guía aunque no tengamos el mapa completo. Y tercero, nos desafía a practicar el perdón. La historia de José es el gran modelo de cómo podemos liberarnos de la amargura, entendiendo que Dios tiene el poder de usar incluso las peores ofensas que nos hacen para un bien mayor. Pensemos en esto por un momento. Cada vez que nos enfrentamos a una tentación, sea mentir para salir de un apuro, actuar con egoísmo en una relación o tomar un atajo poco ético para conseguir algo, la pregunta de fondo es exactamente la misma que le susurró la serpiente a Eva en el Edén. ¿De verdad la palabra de Dios es buena? ¿Su camino es realmente lo mejor para mí o me estoy perdiendo de algo? El gran llamado del Génesis es anclarnos en la verdad de que los límites y mandatos de Dios no buscan restringirnos, sino protegernos y llevarnos a una vida plena. Y con esto llegamos a la cumbre, al versículo que, en mi opinión, resume toda la teología del libro del Génesis en una sola frase. Son las palabras que José, después de todo lo que sufrió, les dice a los hermanos que lo vendieron como esclavo. Esta declaración es el ancla teológica que sostiene toda la narrativa que hemos explorado. Vamos a desglosar este versículo porque es una verdadera clase magistral. Por un lado, José reconoce plenamente la realidad del mal y la responsabilidad humana. Él dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Él no lo disfraza, no lo minimiza ni lo excusa. La traición fue real, el dolor fue real, las cicatrices fueron reales. La Biblia es increíblemente realista sobre el sufrimiento humano. Pero luego añade la segunda parte de la ecuación, la verdad que lo cambia todo. Pero Dios dispuso todo para bien.
La palabra hebrea para dispuso aquí es fascinante. Tiene la idea de tejer o diseñar. Esto nos dice que Dios no causó el mal de los hermanos, pero sí tomó los hilos rotos y oscuros de sus intenciones malvadas y los entretejió en su propio tapiz, en su propio diseño redentor. La intención de ellos era la destrucción de José, pero el propósito soberano de Dios era la salvación de una nación entera. Esto nos enseña una verdad monumental. Ningún plan humano, por muy malvado que sea, tiene el poder de frustrar el propósito final y bueno de Dios. Y es con esta pregunta que quiero que nos quedemos reflexionando. Esta es la gran promesa del Génesis que resuena hasta nuestros días. Que el mismo Dios que tomó la traición, el abandono y la injusticia en la vida de José y los tejió en un plan de salvación, es el mismo Dios que está obrando hoy en nuestras vidas. Que incluso en medio del dolor que no entendemos, de la confusión o de la injusticia que sufrimos, Él está tejiendo en silencio un diseño redentor que es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver ahora mismo. Gracias por habernos acompañado en este viaje a los orígenes.